cámara nos encontramos hoy con el director de la Carpa Teatro y Títeres, el señor Hugo Manuel. Bueno, Hugo Manuel, cuéntenos cómo ha sido su experiencia frente al teatro y qué le llamó la atención para poder desarrollar este teatro. Bueno, la experiencia en este campo ya más de 35 años. Comencé, creo que como comienza todo el mundo, con la aficionaban cuando estaba en el colegio de bachillerato. A partir de ahí pues me vinculé a un grupo de teatro en Ibagué en ese momento que se llamaba El Sótano, que lo dirigía el Centro Cultural Roberto Ruiz. En ese momento estoy hablando más o menos del año 78. ¿sí? A partir de ahí pues vengo vinculado al teatro en la ciudad de Ibagué, conformando varios grupos, fundando varios grupos. El último en el que estoy es en Teatro Títeres La Carpa. La actividad mía fundamentalmente se ha desarrollado en el campo de las artes escénicas, en lo que es en la especialidad en el teatro de títeres, en el teatro, un poco en la exploración en la danza contemporánea y en la narración oral, en la cuentería, ¿cierto? Como en esos campos básicamente los que hemos venido trabajando. Algún tiempo en los inicios desarrollamos mucho el trabajo de lo que fue en la pantomima, ¿sí? Ya vinculado a la Universidad del Tolima como estudiante, fundamos ahí el grupo de Teatro Espiral en el año 80, en la cual sacamos una sala de teatro que quedaba detrás del Coliseo. Una sala que peleamos con el movimiento estudiantil, se logró conquistar, en la cual hicimos mucha actividad en movimiento. Se hicieron varios festivales universitarios allí, permanentemente había actividad teatral y los domingos desarrollábamos espectáculos para niños también ahí. Bueno, eso ha sido. Si no estoy mal, el mes pasado fue el festival de teatro, ¿cierto? No, un festival que se hace acá es el Festival de Escuelas de Teatro, que se hace en octubre. ¿En octubre? Se hace en octubre, sí. Ese es un festival que lo organiza una corporación que se llama Corporación Arte Escénica del Tolima. Y lo que busca con ese festival, partiendo primero de que Ibagué no tiene escuela de teatro, ¿cierto? Y es paradójico, ¿no? Una ciudad que no tiene una escuela de teatro, pero realiza un festival de escuelas de teatro. Pero eso lleva una doble intención. Es como promover la necesidad de que Ibagué ya necesita su escuela. De hecho, lo que se hablaba anteriormente, así probablemente era lo de la EFAC, la Escuela de Formación Artística y Cultural, que se logró desarrollar un programa de teatro a través de la alcaldía y el Consejo Municipal, pero por la burocracia de los diferentes dirigentes y los directores de estos institutos y de la política pues de los gobiernos de las diferentes alcaldías, ese programa como que se acabó. En este momento se quiere volver a revivir ese proceso, pero además se viene trabajando con una propuesta con la Universidad del Tolima a través de la Facultad de Artes de implementar el área de teatro, y hay como cierta trámite que se ha venido avanzando en eso, creo que por la Universidad de Antioquia. Don Hugo, me comenta que hace como desde el 78 viene realizando teatro y eso dentro de la ciudad. ¿Cómo ha visto el avance hasta nuestros días, hasta estos momentos? ¿Y realmente ha sido un cambio significativo para la ciudad o realmente ha sido como muy bajo? Habría que mirarlo, habría que hacerlo habría que caracterizarlo como en varias ópticas. Uno, haciendo una mirada desde el interior de los grupos de teatro, o sea, el interior del movimiento teatral. Otra mirada habría que hacerlo desde la parte administrativa, ¿sí? Y desde la parte de los diferentes gobiernos que se vienen instalando en la ciudad. Y la otra parte es como una mirada de las prioridades culturales que también tiene la ciudad. Esta ciudad la caracterizamos por la ciudad musical, ¿cierto? Que si miramos el mote tampoco tiene ese carácter de ciudad musical, o sea, nunca la ha tenido, ¿sí? Simplemente partimos de una mirada de un borracho que hay a finales del siglo XIX, un francés que amaneció borracho y unos tifleros cantando y dijo, esta es la ciudad musical. Y a partir de ahí todo el mundo se pegó y le hemos dado eso porque realmente no se ve lo que es la ciudad musical. Ciertamente se han venido desarrollando unos eventos en los últimos años, ¿cierto? Como tratando de realmente recrear
darle ese carácter regional. Eso hace que nuestra ciudad, por ese carácter, o sea, una ciudad musical, pero además una ciudad folclórica, ¿sí? Que es donde se marca fundamentalmente como la idiosincrasia nuestra culturalmente. El teatro, hay que decirlo, el teatro en el departamento no es que sea un movimiento fuerte, no es un movimiento que tenga una identidad propia, no es un movimiento o un área que las administraciones o los políticos o los entes encargados, las personas encargadas realmente de desarrollar los planes de cultura en las administraciones públicas, no es prioridad para ellos fortalecer este trabajo. Lo único que se puede decir que el fortalecimiento en las ciudades del teatro es a través de los mismos grupos independientes, ¿cierto? Que sin el apoyo, sin el reconocimiento institucional, venimos ejerciendo ese trabajo en la ciudad. El avance no es significativo, ¿sí? No es significativo, o sea, desde los 70 que vengo haciendo el teatro, muy pocos han sido la emergencia de nuevos grupos. Había más movimiento del 70 para atrás, ¿sí? Desde el 60, entre los 60 y 70 sí el movimiento fue muy marcado, fue muy fuerte, también por una característica, es que el teatro siempre se da a través de los procesos también sociales, de la efervescencia social de los movimientos políticos. El teatro adquiere una fuerza fundamental. ¿Por qué? Porque el teatro es una forma de expresión estética, lógica, ¿sí? Pero donde se pueden plantear directamente toda una problemática de una comunidad en concreto. Entonces los grupos han sido muy pocos los que han sido emergentes en ese proceso. El primer proceso, digamos, entre los 60 y los 80 fue un proceso de emancipación de los grupos, ¿sí? Muchos grupos, pero sin una caracterización de estabilización, ¿sí? De profesionalización. A partir de los 80 hasta los 90 hubo un proceso de estabilización de los grupos que habían en ese momento, ¿cierto? O sea, como que se entra en etapa de reflexionar un poco, bueno, ¿qué somos? Si somos teatreros, hay que reivindicar el teatro como un oficio, como una profesión, ¿sí? Entonces, a partir de los 80, digamos, los hacedores del teatro vieron ya esta óptica fue como una profesión, no como una actividad más estudiantil o una actividad de social bacanería, ¿no? Sino ya viéndola dentro de una óptica mucho más profesional. Y ahí se estabilizaron unos grupos, unos 6, 7 grupos que son los que han venido hasta este momento. Pero esos 6, 7 grupos se han venido reduciendo además, ¿no? O sea, en este momento podríamos decir que grupos activos, estables en este momento hay tres grupos. ¿Sí? ¿Tres grupos? Que son Probeta Teatro, La Carpa Teatro Títeres y Artes Escénicas del Tolima, que son los que vienen como desarrollando una actividad y un grupo que es también importante en la ciudad en ese proceso, que es el Juete, un grupo de teatro El Juete. O sea, 4 grupos que vienen desarrollando una actividad permanente, ¿cierto? O sea, permanente lo llamo en el sentido de que están activos, desarrollan actividades de formación, desarrollan actividades de preparación, desarrollan actividades de fortalecimiento y difusión, ¿cierto? Los otros grupos o los otros integrantes de los grupos se mantienen, pero en unas condiciones mucho menos activas que los que acabo de mencionar. Los personajes acá en Ibagué, la ama de teatro, que es Tarusca. Tarusca sí, es una compañera que viene trabajando desde hace mucho rato el teatro, ¿no? El teatro, se llamó el circular, y que en este momento pues creo que desarrolla una actividad con la Secretaría de Cultura, algo así, ¿ves? O sea, hay personajes en eso, está Gloria Camacho, está Ana María Rivera, está Fernando Trujillo, Miguel Villa, ¿qué más te puedo decir? Y acá no recuerdo otra, Nancy Castro, del Juete. Bueno, una serie de personas que no, pero es un círculo muy pequeño, ¿no? De todas maneras.
Lo otro es la atomización del movimiento, o sea, el movimiento no ha crecido por dos razones principales. Primero, o sea, no ha crecido por la misma responsabilidad de los grupos. O sea, los grupos de Ibagué no se encuentran, ¿sí? No comparten, no disertan sobre el teatro como tal. Y desgraciadamente, como el teatro es un arte vivo, ¿sí?, en permanente evolución, y para que pueda tener un desarrollo en una ciudad tienen que estar en contacto con los demás grupos, y aquí en la ciudad los grupos son muy dispersos y no se encuentran pues para desarrollar actividades de discusión y formación, que es lo que hace que una actividad de esta crezca, ¿no? Bueno, Fundamental. de acuerdo con las anteriores situaciones que usted nos comentaba, Sí. ¿cómo ve el futuro del teatro pues, en nuestra ciudad y sí, cómo se espera proyectar en un futuro? Bueno, básicamente, la única manera de ver una perspectiva de fortalecimiento y de consolidación del movimiento teatral es a través de la organización, definitivamente. O sea, mientras no haya una organización que realmente vele por los intereses del movimiento, que realmente exija sus derechos legales, constitucionales dentro de la ciudad, los diferentes entes públicos y culturales del gobierno, mientras el movimiento y sus integrantes no se preocupen realmente por el desarrollo teatral en conjunto, va a ser difícil. Es difícil en ese sentido. Aquí en este momento estamos trabajando a través del Consejo Municipal de Teatro, en la cual llevo la representativa en este momento. Estamos buscando desarrollar un plan de desarrollo teatral para Ibagué a 4 años, ¿sí?, con unas políticas claras, siguiendo los parámetros de las líneas generales del teatro del Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Con qué fin? De buscar unas políticas que permitan cohesionar el sector, que permitan cohesionar el movimiento, y una cosa más importante todavía, que permitan la generación de formación de públicos. O sea, la formación de público es básico para nosotros. Si no tenemos público, ¿a quién le presentamos nuestro trabajo, ¿no? Y eso pues es una política que tiene que ser del gobierno, ¿ya? La formación de público no solamente se da a través del taller, ¿ya?, sino a través de la presentación permanente de los espectáculos, de generar circuitos en las comunas. Otro problema grave que tiene la ciudad es que no tiene infraestructura teatral. No hay infraestructura teatral. Como una ciudad ya casi de 800.000 habitantes no tiene ni siquiera un teatro municipal. El Teatro Tolima no es del municipio, es del departamento, ¿ya? El municipio no tiene infraestructura teatral, no tiene ni siquiera infraestructura cultural en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso es muy grave. Es muy grave por una ciudad que se plantea pues que va a ser el eje del turismo cultural del país, que están ubicados en el centro, que es el embuste que nos mete el alcalde actual, ¿no? ¿Sí? Pero que es pura carreta, es puro discurso politiquero, pero que no está desarrollando generalmente ese problema. Y sin infraestructura teatral, ¿a dónde presentan los grupos? ¿Sí? A no ser que sea en la calle. ¿Sí ves? Entonces, eso es como que hay que verlo en esa perspectiva. Desarrollo de infraestructura teatral, desarrollo de planes a largo plazo que generen una dinámica, un fortalecimiento del sector. Y el tercer punto es la implementación del área de teatro en la formación básica, primaria y secundaria. Y en la universitaria, porque es que son muy pocas universidades que tienen, digamos, como área optativa el teatro. En la universidad está la Tolima, está la COR y la cooperativa y la UAN, ¿sí? Pero el resto de otras universidades no, ni las colegios, otros no prestan el área de teatro dentro de la formación artística. Eso es grave también. La ley del teatro aplica fundamentalmente